Un caballo llamado Libertad, escrito por Pat Muñoz Ryan, dibujos de Brian Selznick. Vamos a leer el capítulo 4. Capítulo 4. Antes del amanecer, Charlotte llegó al letrero de madera que decía Concord. Se detuvo y juntó varias piedras al pie del letrero. Bern iría la semana próxima a la ciudad y Charlotte lo imaginó, asintiendo con la cabeza y sonriendo al ver la señal. A menos ella esperaba que fuera así. Todavía tenía que subir a la diligencia sin que la atraparan. Charlotte se sentó en un banco frente a la oficina de la parada de diligencias y se comió el sándwich que Bern había incluido en el atado. Un letrero de la ventanilla decía diligencia hacia el sur 6 a.m. Charlotte calculaba que con suerte la señora Boyle no sabría hasta las 7 que se había marchado. A esa hora ya estaría bastante lejos. Cuando se abrió la oficina de boletos, juntó las monedas de Bern y compró una ida a Manchester. Charlotte sintió que el corazón le daba un vuelco cuando oyó retumbar los cascos de los caballos. Miró hacia el camino que llevaba en la ciudad. Entonces, entre una nube de polvo, vio los caballos. Hacia ella trotaban sujetos con arneses 6 hermosos caballos de fuertes patas. Casi todos eran mustangos de color gris, aunque también había un bayo y un alazán, como Libertad, sanos y bien cuidados. Parecían deseosos de trabajar juntos con los arreos que los unían. Detrás del cochero iba sentado en el pescante de la diligencia y dominaba las riendas. Charlotte había oído que era posible enganchar 6 y hasta 8 caballos, pero nunca lo había visto. ¿Qué se sentiría al tener tantos caballos? Respondiendo a tus órdenes. ¡So! Gritó el cochero, y los caballos aminoraron la marcha. Entre chirridos y quejidos y crujidos, la diligencia se detuvo frente al hotel. El freno a presión chirrió cuando el cochero aseguró las ruedas. El barniz de la diligencia brillaba bajo el sol de la mañana. Las ruedas estaban pintadas de amarillo y en las puertas decía Correo de Estados Unidos. Era la cosa más linda que Charlotte había visto. Se acercó y pasó la mano por la brillante madera de nogal. Luego acarició el caballo, que le recordaba mucho, demasiado, a Libertad. El cochero les asignó los asientos enseguida. Charlotte se subió y se sentó en medio de 2 gruesas mujeres. Hola, muchacho, dijo una de las mujeres. Charlotte saludó con la cabeza. Yo soy la señora Mapes y ella es la señora Earhart, mi compañera de viaje. ¿Tú cómo te llamas? Charlotte miró desconcertada a la señora Mapes. ¿Que cómo me llamo? Sí, tu nombre, querido. Charlie, dijo Charlotte. Me llamo Charlie. Bueno, Charlie, encantada de conocerte. Vamos hasta el final del trayecto, así que me parece que haremos un largo viaje juntos. Sí, señora, dijo Charlotte, mientras se juntaba la gorra en la cabeza. La diligencia empezó a rodar y traquetear sobre el terreno. Charlotte contempló granjas y bosques y frondosos por la ventanilla. Deseaba sentarse arriba con el cochero para poder ver mejor, pero como manejaba la recua de caballos, y preguntarle los nombres de los animales. Se sintió entusiasmada, como si algo nuevo y bueno estuviera a punto de suceder. ¿Qué haría Hayward, que hoy se despertaría en su nuevo hogar? Algún día ella también tendría un hogar, pero no lo conseguiría quedándose en el orfanato. Milchard y la señora Boyle se lo impedirían. Bern solía decir que las plantas no podían respirar y crecer en una maceta demasiado pequeña. Ahora ella sabía lo que quería decir. Charlotte no tardó en quedarse dormida, apoyada en la señora Mapes. Se despertaba de vez en cuando, pero con el incesante parloteo de las 2 damas y el balanceo de la diligencia. Se volvía a dormir rápidamente, feliz de alejarse cada vez más del orfanato. Horas después, la diligencia se detuvo al final del trayecto, en Worcester, Massachusetts, porque nadie le había despertado antes
para que se bajara. No reconoció al cochero, debía haberse cambiado con el anterior en una de las paradas. Quizás pensó que ella viajaba con las dos mujeres. Después de todo, se había dormido apoyada en una de ellas. El cochero ayudó a los pasajeros a bajarse del estrecho coche. Charlotte se estiró y se quedó en mitad de la calle mirando hacia un lado y luego al otro. Los pasajeros se dirigieron al hotel con sus bolsos y su equipaje. Un estruendo de risas se escapó del bar. La gente iba y venía por la calle de una tienda a otra, algunos vestidos con la ropa más elegante que Charlotte había visto jamás. Los otros pasajeros se fueron marchando hacia sus destinos y de pronto Charlotte se encontró sola a un lado del camino. ¿Qué debía hacer? Había huido, pero en realidad no tenía dónde ir. No conocía a nadie y no le quedaba mucho dinero, solo unas pocas monedas. No había pensado qué hacer cuando llegara ese momento. Comenzaba a oscurecer y de repente se sintió sola y asustada. Charlotte se acercó para acariciar los caballos, al menos ellos le resultaban conocidos. El cochero llegó para llevarlos al establo. ¿Necesita ayuda?, preguntó Charlotte. El cochero comenzó a desenganchar los caballos. No, gracias, yo mismo me ocupo de los caballos, pero si quieres puedes ver cómo los llevo a descansar. El cochero se rió. Muchachos y caballos, no hay manera de separarlos. Charlotte los siguió al establo y vio cómo le quitaba los arneses a los caballos. Los frotaba y los metía en sus cuadras. ¿Le puedo traer un poco de agua?, dijo Charlotte. Buen chico, sí, ve. Charlotte llevó los baldes de agua a los establos mientras hablaba con los caballos. Luego ayudó al cochero a rastrillar la paja. Haces bastante bien estas tareas, dijo el cochero. Sí, señor, dijo Charlotte. ¿Vives por aquí? No, señor. Bueno, en realidad me acabo de mudar. Bueno, márchate ahora. Tengo que cerrar el cortijo. Charlotte se dirigió a la puerta, deteniéndose a acariciar a cada caballo. Allí se sentía segura. Miró a su alrededor y descubrió el altillo paralelo que se elevaba sobre su cabeza. Cuando el cochero desapareció en el cuarto de arreos para colgar unas bridas, Charlotte decidió arriesgarse. Trepó por una de las escaleras lo más rápido que pudo y se lanzó al altillo. Se quedó allí tumbada con la cabeza baja, sin moverse y sin hacer ningún ruido. Su corazón latía tan fuerte que parecía un tambor. ¿Podría oírlo también el cochero? Ahora estaba justo debajo de ella, silbando mientras terminaba su tarea. Finalmente se marchó y cerró las grandes puertas del cobertizo. Por esa noche, Charlotte se asomó con cuidado desde el altillo. Bern echaría chispas si viera lo mal entendidas que estaban estas caballerizas. Charlotte no se sentía muy cansada, pero tenía hambre. Bajó y comenzó a curiosear por el granero. No había ni una migaja para comer. Por la fuerza de la costumbre, tomó un rastrillo y empezó a limpiar las cuadras. Luego colocó las bridas que había en el cuarto de arreos. Por fin subió de nuevo al altillo y su estómago gemía y rugía, pero finalmente se quedó dormida. Soñó con potajes, papas y sopa. Al día siguiente, Charlotte se despertó con el bullicio del establo. Los muchachos que se ocupaban de los caballos hablaban a gritos, los arreos y las riendas producían un ruido estridente. El capataz del establo profería órdenes a pleno pulmón. Charlotte se asomó al borde del altillo casi sin moverse. No podía bajar y, al parecer, de repente, porque podría echarla. Escuchó el trajín durante varias horas hasta que el bullicio se calmó. Quizás era hora de almuerzo. Cuando ya nada se movía y solo oía los resoplidos y relinchos de los caballos, Charlotte abrió la ventana del altillo que daba a un tejado bajo. Con cuidado salió al tejado, bajó resbalándose por una viga de madera y aterrizó detrás del cobertizo. Con más hambre que nunca, fue a la tienda de comestibles y con el dinero que le quedaba, compró varias manzanas. Se escondió detrás de los edificios, cambiando de lugar más o menos cada hora. Al anochecer, observó a varios niños haciendo carreras en un campo. Hubiera sido fácil sumarse a esos juegos y más fácil aún ganarles, pero había muchas preguntas que Charlotte no quería responder. Además, si Milcher la estaba buscando, todo el mundo sabría que había un muchacho nuevo que podía correr más rápido que nadie.
Llamaron a los muchachos para que fueran a cenar, pero Charlotte se quedó escondida hasta que se hizo muy de noche. Pensó en las comidas caseras que estarían tomando. Varias veces sacó el pañuelo que Ben le había hecho y tocó los ojales. Se preguntaba en qué lugares habría estado ese pañuelo y en qué otros sitios y a qué otros sitios iría. Cuando cesó la actividad del establo, trepó de nuevo por la ventana al altillo y esperó sin hacer ruido hasta que cerraron el cobertizo. De nuevo limpió las cuadras, se preguntó cuánto podría seguir así y de nuevo tuvo dificultad para dormirse. Dio vueltas y más vueltas sobre el altillo de heno mientras soñaba que corría y corría y casi la atrapaban. Cuando despertó, había alguien a su lado que le apuntaba con una horquilla a la cara.